Bienvenidos a Es Real. Es un gusto saludarlos, saber que estás ahí detrás de la pantalla, que te interesas por ese contenido, porque hemos experimentado que Dios es real y cuando tú pruebas algo delicioso, algo dulce como la miel, quieres extenderlo a los demás. Y por eso es que hemos realizado este programa, para que la dulzura de nuestro Padre, de nuestro Dios, llegue a muchos. Yo sé que todos hemos escuchado la frase, yo no soy ningún santo. Y lo hemos incluso escuchado como si fuera algo despreciable, de una forma peyorativa, el término santo. Pero no sabes cuán equivocado está quien piensa así, porque nuestra naturaleza en realidad incluso clama para llegar a cierto grado de santidad, porque en la medida en que somos más santos, estamos más unidos con la naturaleza de nuestro Padre. Ser santos hace precisamente parte de nuestra propia naturaleza, de nuestra realización y de nuestra felicidad. Pero yo sé que hay alguien, como siempre, que va a explicar este tema mucho mejor que yo. Por eso te cedo la palabra, Pablito. ¿Cómo estás? Tú siempre nos acompañas a la luz de la palabra de Dios. ¿Cómo has estado? Muy bien, gracias Manuela y a todos ustedes por acompañarnos durante todo este tiempo. Te quiero preguntar, antes de que continúes, Dime. una pregunta demasiado general. ¿Qué es ser santo? Y te cedo totalmente la palabra. Ser santo. Tú lo decías ahora, palabra que ha caído en un desuso y que se ha trasnochado y ha sido tan malinterpretada esta palabra santidad. Cuando hacemos el ejercicio, yo lo he hecho en algunos auditorios y es, imagínate que es ser santo. O piensa en un santo y lo primero que se nos viene a la cabeza es un cuadro de una persona con un efluvio luminoso sobre la cabeza y a veces haciendo una cara, un gesto como si no tuviera nada que ver con este mundo. Y en eso hemos convertido tristemente la palabra santidad. Pero si yo te dijera que santo no es alguien que es moralmente bien comportado, o que la santidad no está dentro de una categoría moral o ética, sino que la santidad es otra cosa. Te sorprendería la forma en que los hebreos entendían la santidad. Y quiero que me acompañes a escudriñar y desentrañar lo que significa esa palabra que nosotros traducimos como santo. Porque si nos vamos al idioma original, en el hebreo, la palabra que nuestro Señor utiliza, Dios mismo dice, yo soy santo. Y esta palabra es kadosh. Kadosh en hebreo no significa moralmente bien portado. No tiene una relación con bondad. La palabra santo, kadosh, significa separado, diseccionado, apartado, rasgado, diferente. Entonces mira cómo nosotros hemos hecho un mal uso de la palabra santo y nos imaginamos a alguien que está todo el día rezando, que tiene el efluvio luminoso, que no se equivoca, que es moralmente bien portado, que es un buenista, un filántropo de la fe. Ay, pero qué equivocados, porque Kadosh es apartado. Entonces, cuando Dios dice que Él es Kadosh, que Él es santo, que Él es apartado, inmediatamente se nos abre otro panorama. ¿Apartado de qué? ¿De qué creen ustedes que se aparta Dios, Kadosh? Aquí entonces vemos que la creación es como que se desenvolviese. Y por un lado tenemos una creación afín a una naturaleza de Dios, y por otro lado, cuando dice separado, es separado de otra naturaleza. A esa naturaleza de la que Dios se separa es la naturaleza del mundo, que no está regida bajo los principios de Dios, de su naturaleza. Y es más, te cuento que también esta palabra Kadosh, en la versión Septuaginta de la Biblia o versión de los 70, es utilizada en el griego
y la traducen los griegos, en el griego koiné se traduce como agios o agios. Agios también simboliza una separación, mas en el castellano a veces nosotros perdemos el sentido verdadero. Entonces, ¿a qué nos está llamando Dios con la santidad? ¿A qué te está llamando Él? Te está llamando a separarte de un mundo para adentrarse en Dios, en su naturaleza. Te está invitando a que tú separes tu naturaleza de las cosas del mundo para que entres en un terreno sobrenatural. Así que santidad es separarse de un mundo sensorial simplemente para adoptar la naturaleza de Dios y manifestarla en este mundo. Así las cosas entendidas, entonces, ¿quién no quiere ser santo? ¿Quién no quiere participar de la naturaleza de Dios? Eso sí, para eso tenemos que apartarnos de algo. Y este es el secreto de la santidad que vamos a hablar a continuación, de qué nos tenemos que separar y cómo separarnos de eso que Dios llama el mundo. Pablo, gracias por esta explicación. Según entiendo, entonces, ser santo es prácticamente como ganarse la lotería. Ser santo en realidad no es algo que nos deba parecer difícil, porque incluso no es en nuestras propias fuerzas. Más bien, ser santo es un privilegio muy grande, porque tú me estás hablando acá de que es ser elegido, separado por Dios. ¿Quién no quiere ser elegido y separado por alguien muy importante que tiene grandes bendiciones para nosotros? En realidad es un privilegio. ¿Tú por qué crees de pronto que culturalmente creamos que ser santo es ser difícil? Precisamente, Manuela, porque utilizamos una expresión muy diferente a lo que la traducción original de la Biblia nos dice. Y es por eso que él dice que mi pueblo perece y perece por falta de conocimiento. ¿Qué significa? Que muchas veces nosotros no conocemos el significado de las cosas y vamos adoptando una tradición o culturalmente vamos deformando la concepción o el conocimiento original. Tú decías muy bien, Dios nos elige, Dios nos separa. Cuando Dios señala, nos separa. Y hay algo que quiero apuntar respecto a esto, y es que a mí, cuando yo era niño y leía en los evangelios o cuando estaba en una homilía y el sacerdote hablaba, por ejemplo, a los santos de la iglesia de Corinto, a los santos de la iglesia de Éfeso, o en las cartas de Jesucristo al Apocalipsis, del ángel a las 7 iglesias, y decía a los santos de la iglesia de Tesalónica, a los santos. Y yo decía, bueno, ¿será que en esa iglesia todos eran santos? Claro, porque yo tenía una concepción cultural del santo, como bien lo decía ahorita en la introducción, como esa persona que está en un éxtasis místico constante y que no se equivoca y que hace milagro y hasta que quizás pueda tener estigmas. Y esa deformación de lo que es la santidad como algo tan inalcanzable moralmente, no la veía reflejada en lo que la Escritura nos diga. No estoy diciendo que no se pueda llegar a ese estado, sin embargo, vemos que el mismo Pablo, que le escribe, por ejemplo, a la iglesia ubicada en Corinto, les llama santos, pero acto seguido, el mismo Pablo reprende a esos corintios por una cantidad de inmoralidades que se estaban suscitando dentro de la iglesia. Entonces, ¿cómo Dios puede llamar a alguien santo y esa persona al que Dios llama santo se equivoca y cae como en esa contradicción de pecado? Y allí fue donde comencé a entender que el término santo es un ideal por el que Dios nos llama, y es que Dios nos llama viendo el potencial y el ideal que somos, independientemente de nuestras caídas, de nuestros defectos. Dios dice, por ejemplo, llama a la iglesia, es una, es santa, es universal, es católica, y Él le llama santo a pesar de los errores. Y aquí entendemos un poco el verdadero significado de qué significa la santidad, es que es un acto de separación que Dios hace para con nosotros. No de perfección. Así es. Es un acto de separación, de identidad, de lo que Él ha hecho por nosotros, agregándonos, adicionándonos, adoptándonos.
incluso ahorita decías algo que a mí me parece muy importante, y es que culturalmente nos hemos acostumbrado a verlo como algo negativo. Incluso hay una canción muy famosa que dice: yo no soy un santo, tampoco soy un diablo. Y curiosamente la palabra de Dios dice, Jesús nuestro Señor dice: quien no está conmigo está en contra de mí. En realidad nosotros estamos llamados a la santidad. Pablo, ¿qué diferencia hay entre santidad y santificación? La santificación y la santidad, has tocado temas muy importantes, porque la santidad, cuando nosotros somos elegidos por el Señor, Él nos llama santos, porque Él te separa. ¿De dónde te separa? Pues del mundo. Dios nos separa del mundo y nos hace copartícipes del reino que se va desarrollando en nosotros. Entonces, la acción mediante la cual ese ideal, que es la santidad, se desarrolla en un marco de tiempo, es a lo que nosotros llamamos santificación. Es pues la santificación la manera en que el Espíritu Santo va engendrando y desarrollando la imagen de Jesucristo vivo en cada uno de nosotros. Y no es lo que las personas normalmente o culturalmente creen, que es una persona que se quiere comportar bien. Eso no es. De hecho, hasta la deformación de la palabra santo, peyorativamente hablando, pues derivó en santurrón. Y santurrón, no, te vas a privar de algo, es que eres un santurrón. Pero no se dan cuenta que cuando tú te estás privando de algo es porque una naturaleza empieza a crecer dentro de ti, esa inercia del Espíritu Santo, y te empieza a alejar poco a poco de cosas que ya no rozan con tu naturaleza, ya no te llaman la atención, ya no resuenan contigo. O sea, santurrón no. Y cuando nosotros empezamos a vivir la santificación, vemos que hay cosas que quizás antes nos gustaban y nos empiezan a dejar de gustar. Y te voy a contar a mí qué me pasó. Cuando yo conocí al Señor, pasados unos 3 meses, pues yo era una niña normal, universitaria, yo me fui a rumba, pero ya había tenido una experiencia sobrenatural con Dios. Ya yo me comunicaba con Él, ya yo tenía una relación personal con Él. Yo me voy de rumba y yo me sentía extraña, en un ambiente que 3 meses atrás para mí era el ambiente normal de cada 8 días. Yo me sentía muy rara. Al otro día me desperté con un malestar en mi corazón muy grande, porque me sentía incómoda, sucia. Y yo dije: ¿qué me está pasando? Yo no entiendo. Era domingo, me fui para misa y fui a confesarme, pero en realidad yo no sabía qué era lo que tenía que confesar. Y lo único que le dije al padre fue: Padre, yo me confieso porque es que anoche yo me fui de rumba, pero yo me estoy sintiendo muy extraña porque yo no sé qué estoy sintiendo en realidad, me siento rara. Y el padre, muy hermoso, lo que me dice es: hija, en realidad eso no es pecado, pero quiero que entiendas que es que tú ya no perteneces a ese lugar. Y es tu naturaleza la que te lleva a ya sentirte incómoda en ese lugar. Para mí fue muy grata esa respuesta y entendí el porqué de mi incomodidad, porque yo lo que pensaba es: yo por qué estoy bailando así con esta gente, yo por qué tengo esta ropa, yo por qué estoy en este ambiente, estos hombres por qué me miran así, yo por qué miro así, porque ya no soy yo. Y nadie me dijo: usted no puede volver a una discoteca. Nadie me dijo: usted no puede volver a bailar reggaetón. No, simplemente ya no hace parte de mí. Y entiendo entonces que eso es lo que tú dices, un proceso de santificación. O sea, que no lo hacemos nosotros. ¿A quién le corresponde esa tarea? La santificación, esto es supremamente importante en la vida espiritual. Y quiero en esto ser muy enfático, porque esto cambia la percepción de lo que somos como iglesia y el papel del Espíritu Santo en nosotros. Cuando tú asumes la carga de tu santidad, tarde que temprano vas a terminar en la fatiga. Y he visto cómo muchas personas, empezando en la vida de la fe, terminan en una situación de fatiga completa. ¿Y por qué se desprende esa fatiga? Porque estoy haciendo el trabajo que no me corresponde. Cuando yo no tengo los dotes y las habilidades para hacer un trabajo determinado, pues me voy a agotar y lo voy a hacer pues definitivamente mal. Y es precisamente el Espíritu Santo el encargado, porque si Él es santo, que es su atributo, Él es el que se encarga de desarrollar esa santidad
en nosotros. Entonces, bien, dirán, pero Pablo, ¿qué me está diciendo? ¿Qué nos estás contando? Entonces, Dios, ¿por qué me dice, sed santos como vuestro Padre Dios es santo? ¿Ya? Y la fase o nuestra acción en la santidad, nuestra participación, mejor dicho, es menguar. La clave que nos da el apóstol Pablo es mengue. Nuestra acción es menguar a nosotros mismos, apaciguar nuestra antigua naturaleza, observarnos, autoconocernos, para que en ese conocimiento podamos ponerle freno a esa naturaleza y que la naturaleza del Espíritu Santo se despliegue en nosotros. Ese sería el verdadero secreto. O sea, ¿quién es el responsable entonces en ese orden de ideas? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos santifica. Por eso es que muchas veces vemos, como lo decías ahora, caminos espirituales que son pesados, agotadores, porque es que en realidad no están en nuestras manos. ¿Qué nos corresponde a nosotros? Sí, menguar y tener intimidad con ese Espíritu Santo. Y en medida que yo tenga intimidad con el Espíritu Santo, mi naturaleza de mi proceso de santificación y mi naturaleza santa va a reducir más fácilmente. Pablo, ¿qué significa? Te voy a leer una palabra, que a mí esto me parece delicado, porque creo que en el mundo le hemos tomado muy a la ligera el tema de ser santos, pero mira qué trascendente es, y yo quiero que tú me expliques esta palabra, que está en Hebreos 12, dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Entonces vemos en el mundo un montón de gente que dice, no, yo no soy santo, santurrones, no, yo no soy aburrido, yo no soy mojigato, yo soy buena gente, tengo una buena vida, yo no peco, yo no rabo, yo no mato, pero yo de ser santo no. Pero hay una palabra aquí que nos dan en Hebreos, santidad sin la cual nadie verá al Señor. ¿Qué significa eso? ¿Cómo lo interpretamos? Mira, esto es más simple de lo que parece. Esto es tan simple. Dios habita, pongámoslo en estos términos, Dios habita en una ciudad, ¿ya? Ajá. Llamémosle a esa ciudad la ciudad celestial, ¿vale? Simplemente para ilustrarlo de esa manera, o el cielo, como lo quieras llamar. Y por otro lado tenemos la ciudad que representa el mundo, o sea, la ciudad mundana y la ciudad de Dios. Si yo estoy apartado, es decir, si yo soy santo, significa que yo me estoy desplazando con la cédula de ciudadanía o el pasaporte, que es Cristo, me estoy desplazando de la ciudad mundana a la ciudad celestial. Y en la ciudad celestial voy a ver las cosas que representan a Dios porque Él habita en esa ciudad. Entonces simplemente es un desplazarme de. ¿Por qué voy a ver a Dios? No porque me estoy portando mejor, es porque me estoy desplazando y abandonando una ciudad y me estoy trasladando a otra. Es cuestión de dónde estoy habitando. Y mire que muchas personas dicen, no, Dios no habla, mi Dios nunca me habla, no me responde, pero está habitando en la ciudad del mundo. En esa ciudad no se escuchan las emisoras de Dios, en esa ciudad no se escucha la voz de Dios, en esa ciudad se escuchan otras cosas, pero en la ciudad de Dios escuchar su voz es lo normal, y entonces podemos tener una vida sobrenatural, podemos tener visiones, podemos tener sueños, podemos ver milagros, porque en la ciudad de Dios esas cosas pasan. Entonces no es porque nos portemos bien, es de dónde nos separamos, de qué ciudad a cuál hacemos tránsito. Puede parecer obvia la pregunta, pero sé que alguien se la está realizando. ¿Qué es el mundo? Para entender el contexto de todo lo que estamos hablando. ¿Qué es el mundo? El mundo está representado, según los escritos bíblicos, el mundo es todo aquello que ha rechazado a Dios como prioridad. Es todo aquello que gobiernan los 5 sentidos. Es todo aquello que rechaza el hecho de que nosotros somos seres espirituales. Y así las cosas, entonces, el mundo no ve a Dios, el mundo no escucha a Dios porque no está dentro de su esfera de acción. Mas cuando tú te trasladas por la obra del Espíritu al reino celestial, entonces vas a decir, yo ya no soy del mundo. Y aquí toma eco una palabra de nuestro Señor cuando Él dice que yo oro por ustedes porque ustedes ya no son del mundo. ¿Y por qué nuestro Señor hace una oración por todos los que íbamos a creer en Él, en su nombre, aún los que íbamos a seguir después de la primera generación de cristianos? Es porque nosotros somos de la ciudad celestial
pero estamos con un pasaporte en el mundo. Y por eso es que a nosotros nos cuesta el doble, porque imagínate tú estar en un país árabe y con esas costumbres árabes y tú con un pasaporte colombiano, pues de alguna u otra manera va a ser difícil la convivencia por las costumbres. Y esto nos empieza a ocurrir a nosotros cuando empezamos a recibir los mensajes de la ciudad celestial y conviviendo en el mundo tenemos que hacer una resistencia. Y de ahí viene también las palabras de nuestro Señor, sed sal y también sed luz, porque no podemos perder nuestra esencia y nuestra impronta indeleble de la ciudad a la que representamos. ¿Sabes algo? Yo me he dado cuenta en este caminar con Dios que ser santo es nuestra verdadera realización. En ser santos, apartados para el Señor, en comunión con Él, ahí está nuestro verdadero proyecto de vida. Es que es el todo por el todo. Yo te invito, Pablito, para que finalicemos con una oración. Dios, tú nos dices que seamos santos como el Señor es santo. Muéstrenos, Padre, qué es lo que nos aparta de ti, porque ahí está el secreto para conocer qué nos aparta de la santidad, qué nos aparta de ti, dónde está la prioridad de nuestro corazón. Busca y escudriña en nosotros, Espíritu Santo, qué es lo que nos está apartando de tenerte a ti como prioridad. En el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Nos veremos en un próximo programa de Es Real. El próximo va a estar maravilloso porque vamos a hablar sobre qué es ser espiritual realmente. ¿Qué es ser espiritual? No te lo pierdas. Ya nos vemos.